buenas tardes, tengan apreciables doctorantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda cápsula informativa, en donde abordaremos diferentes temas tales como sociedad, clases sociales, qué son las acciones sociales, propiamente las relaciones sociales y demás elementos que sin lugar a duda inciden de manera puntual dentro de la propia sociología. Y por tanto, iniciaremos pues con la sociedad. Cuando nosotros hacemos referencia a la sociedad, vemos que esta emana de una terminología muy amplia en donde parte específicamente de este conjunto de individuos que conviven bajo normas comunes. Al hablar de normas comunes, son específicamente todo aquello que de manera explícita los individuos dentro de un mismo territorio, en un tiempo y en un espacio en particular, pues acatan o establecen o acuerdan como permitido, como socialmente bueno o por el contrario como socialmente malo. Por ello se dice que son normas comunes, todo aquello que colectivamente o socialmente es impuesto y validado, ¿verdad? Vemos pues que en esta forma de integración de sociedad, vemos que primero nos habla que esto se empieza a denominar a partir de un pueblo, de una comunidad o de un territorio en específico donde convergen en este mismo sentido un número específico de personas que van a perseguir estos mismos objetivos. Cuando nosotros hablamos de la sociedad, vemos que esta emana del latín societas, que es emanado también de la voz socius, que se traduce en aliado o también en compañero. Por ello estamos hablando de este conjunto de individuos, que es este conjunto de personas que van a perseguir este mismo fin. En ese mismo tenor hablamos pues de que se centra dentro de la idea de sociedad que tiene que ver con una mutua cooperación, con algo que va a perseguir un mismo objetivo y que va a tener impacto hacia todos, positivo o negativo. Sin embargo, también cuando nosotros hacemos referencia a la sociedad, vemos que también puede perseguir muchos elementos o muchos ámbitos en particular, dentro de los cuales pueden verse reflejados en ámbito legal, en ámbito político, en ámbito empresarial, en ámbito cultural, etcétera. Cuando hablamos pues de una sociedad, vemos que esta también se integra tomando en cuenta diferentes objetivos o diferentes tintes, ¿no? Primeramente encontramos que existe una sociedad, ejemplo, una sociedad civil, ¿no? Esta sociedad civil es aquella terminología que se hace referencia a un total de ciudadanos que se encuentran dentro de un mismo país y por tanto se integran por este conjunto de actores independientes de un Estado. Cuando hablamos de una sociedad anónima, vemos que esta parte dentro de una forma de regulación que en este sentido nuestros instrumentos jurídicos normativos dentro de nuestra República Mexicana reconoce y regula propiamente a partir de una ley, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es una forma de integración de individuos, de dos o más personas que persiguen un mismo objetivo, que generalmente es a partir de fines lucrativos. Entonces, una de estas clasificaciones es propiamente la sociedad anónima. Vemos pues que es una forma de organización empresarial que es constituida por acciones y que luego entonces cada una de las acciones representa un capital. También existe otro tipo de sociedad que es la que se considera o se conoce como una sociedad conyugal. Esta emana a partir del matrimonio entre dos personas, cuando celebran a partir de un contrato propiamente el matrimonio. Entonces, a partir de este reconocimiento generan derechos y obligaciones emanados de este acto. Por tanto, se considera como una figura jurídica que se constituye, repito, a través del matrimonio y que administra los bienes y el capital que se realiza emanado de la pareja. Es decir, a partir de la fecha en que se contrae matrimonio, luego entonces de esta fecha en adelante es en donde se va a identificar todos aquellos bienes, ¿no? También encontramos otro tipo de sociedad que es la sociedad cooperativa, que al igual que la sociedad anónima emana de una forma de reconocimiento legal para integrarse o constituirse en una sociedad, se encuentra regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo primero y es una forma de organización de patrones, de comerciantes o de consumidores que se rigen por criterios de utilidad que van a tener un fin en específico. Cuando hablamos también de la sociedad, vemos que esta tiene orígenes propiamente desde que el individuo empieza a
existir dentro de una sociedad, ya que a partir de esta, pues el ser humano sabemos que es un ente social, ¿no? Necesita de otras personas para poder interactuar, para poder satisfacer sus propias necesidades, para poder reproducirse y demás. Entonces, vemos que a la par que el hombre existe, pues a la par también existe esta forma de integración o de vínculo, ¿no? Ya que el ser humano es por ente o por naturaleza un ser social. Vemos pues que el ser humano busca también una protección y una estabilidad de forma conjunta y luego entonces se integra a partir de comunidades, de colonias, crea una forma de estructura, una forma de organización y en ese mismo sentido también genera estas formas jerárquicas de integración, de poder y de mando dentro de un constructo social. En ese mismo sentido vemos que la sociedad humana existe desde luego entonces desde nuestra propia especie y que luego entonces va perfeccionándose como el propio ser humano, pues también va evolucionando, ¿no? Vemos que las sociedades presentan características. Primeramente vemos que estas están compuestas por un número variable de individuos, ya que claro está, todo esto va a ser dependiendo la cuestión territorial, dependiendo también la cuestión económica, entre otros elementos, ¿no? También vemos que poseen jerarquías, como ya comentábamos, son aquellas cuestiones estructurales, jerárquicas, aquellos órdenes que se tienen dentro de una colectividad, el reparto de labores, el poder que se le otorgan a ciertas personas, etcétera, ¿no? Para que luego entonces también se deleguen responsabilidades y se responda por las obligaciones que en un momento dado pues están asumiendo, ¿no? También vemos que una sociedad se orientan hacia la producción y el crecimiento, ya que estas tienden a satisfacer necesidades y luego entonces a ir creciendo de manera específica, paulatina o por el contrario, en masa, dependiendo todo aquello que de manera específica en ese territorio pues se esté gestando, ¿no? También vemos que cuando nosotros hablemos de las sociedades, pues existen distintos tipos de sociedades. Encontramos las sociedades humanas, las sociedades animales, entre otras, ¿no? Es importante también que nosotros identifiquemos que así como existen sociedades, pues también existen las clases sociales. Cuando hablamos de las clases sociales, son todos aquellos distintos grupos humanos que existen dentro de una sociedad y que luego entonces van a identificarse a partir de las condiciones económicas, sociales y demás que los van a distinguir en clases. Estas condiciones pueden también tener que ver con las posiciones dentro de una pirámide económica en cuestión de consumo, de posición dentro de una dinámica socioproductiva o también de la ubicación dentro de una estructura burocrática. Cuando hablamos de las clases sociales, vemos que constituyen estos segmentos que se encuentran conexos y también jerárquicos y que luego entonces a partir de estas formas de integración de las clases sociales, pues la propia sociedad pues va etiquetando, ¿no? Y que también se encuentran dotados de intereses comunes y de aspiraciones políticas que en un momento dado se puedan perseguir para luego entonces identificarlo, agrupar en cada una de estas. Vemos que según el marxismo, algunas están asumiendo la condición de sociedad mediante el control de los medios de producción que se van a ver reflejados en cuanto a los bienes, ¿no? También vemos que las clases sociales no son grupos cerrados, ya que si bien es cierto se puede ingresar de manera distinta o por circunstancias diferentes a cada uno de estos rubros y en ese mismo sentido pues puede cambiar de manera directa o de manera inmediata el posicionamiento que cada uno ocupa dentro de estas clases, ¿no? Vemos que este modelo de sociedad se origina en Occidente luego de la caída del modelo feudal del medievo y es propiamente a partir del siglo XV, ¿no? En el cual los estratos sociales eran mucho más inamovibles, ya que estaban propiamente asignados por herencia o por cuestión de abolengo. Y esto vemos que se reconoce a partir del nacimiento dentro de una familia noble o campesina y vemos esto dotaba también que se pertenecía a un estrato social bajo en concordancia o en el extremo de las sociedades altas, ¿no? De abolengo. Las clases sociales, según el marxismo, vemos pues que la filosofía del marxismo reconocía las clases sociales que se encontraban específicamente en la época capitalista y que eran determinadas por el control de los medios de producción, ya que la burguesía era la que imperaba en ese entonces, ¿no? Las antiguas clases comerciales medias se reconocían propiamente en el Renacimiento y lo utilizaban para explotar a la clase obrera trabajadora, comprándole su fuerza de trabajo a cambio de un salario mensual. Explica propiamente dentro del marxismo que aquí solo servía este tipo de clase para obtener una ganancia, ¿no? Ya que el que más tenía
era luego entonces el que menos pagaba y el que se quedaba con la mayor cantidad de ganancias, y en ese mismo sentido siempre iba a estar dentro de este posicionamiento, dentro de esta clase social, el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre, ¿no? Vemos pues que aquí es esa propia clase social, y que luego entonces se empieza a reconocer dentro de esta forma de validación de una lucha para que existiera este desequilibrio, y luego entonces condiciones más proporcionales, condiciones más justas, que existiera una repartición de bienes y que existiera también un control político y económico de manera igualitaria. Y por tanto, para el marxismo, las clases sociales que establecieron son tres. Primero, reconocía la burguesía, luego entonces el proletariado y por último lo que se conocía como los lumpen. Los lumpen eran los sectores improductivos y que les consideraban como los parasitarios. Es importante reconocer que también en las clases sociales actuales existen tres grandes clases que son distribuidas por el poder adquisitivo y también el rol dentro de estas dinámicas financieras y productivas del capitalismo. Dentro de ellas se reconoce propiamente a la clase alta. La clase alta es la clase más poderosa y que acumula el mayor porcentaje del poderío económico, encontrándose como propiedades, como empresas, capital nacional o en su defecto también capital internacional. Ellos suelen ser dueños de corporaciones, terratenientes, herederos de familias adineradas, en donde su posición económica es de prestigio y que permite una vida de comodidades, de educación y de oportunidades pues mucho más amplias que el resto de la colectividad, ¿no? Después encontramos a la clase media. En la clase media es en donde se encuentran los límites más difusos, ya que agrupa también a trabajadores, a profesionales, a pequeños propietarios y también a pequeña clase comerciante. Estos tienen aspiraciones a incrementar su estatus y también se diferencian de la clase baja porque a menudo son consumidores y de símbolo pues menor, ¿verdad? Se suele clasificar dentro de esta clase media y media alta de acuerdo con los ingresos económicos y también dependiendo del estilo de vida que presentan. Y por último encontramos a la clase baja. Esta es la clase obrera, la clase trabajadora y la clase desposeída, ¿verdad? Ya que no poseen propiedades ni capitales y también deben de trabajar para poder subsistir, y que en ese mismo sentido también sus oportunidades educativas o de desarrollo personal pues también son más limitados, ¿no? Es en lo que entran dentro de la nominación de pobres, aunque este término es un tanto peyorativo y que no se debe utilizar, pero económicamente hablando, en ese rubro es en donde los posiciona, ¿verdad? En donde se encuentra específicamente ese sector de la población. Bueno, apreciables doctorantes, estos y otros temas son los que de manera muy puntual continuaremos disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera específica en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes. Que tengan buen día. Hasta luego.